¿Cuántos están listos para ser bendecidos por la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos están dispuestos también a ser confrontados por ella? Amén. Y saben que nosotros como generación no necesitamos tantas predicaciones elocuentes. Necesitamos ser confrontados. Necesitamos que la palabra se encarne en nuestra vida. Y dejar de ser oidores, consumidores de mensajes, sino que esa palabra sea puesta por obra en nuestra vida. Así que en este día yo tengo la intención de confrontarlos, o que sean confrontados por la palabra del Señor, porque hace falta ser confrontado. Así que sin más, yo quiero que vayan conmigo a un texto muy puntual que se encuentra en Nehemías capítulo 5 versículo 14 al 15. Nehemías capítulo 5 versículo 14 al 15. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, capítulo 5, verso 14 al 15. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre de Cristo Jesús. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Bendecimos el nombre del Señor por esa palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que fue leída. Señor, te pedimos que permita que esta palabra sea encarnada en nuestro ser. Que ya no seamos más oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Y que podamos ponerla en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este día yo quiero titular el mensaje de hoy: el peligro de la autojustificación. El peligro de la autojustificación. Hace un tiempo atrás, unos 8 meses o un año más o menos, sí, un año y algo, que yo vi una película que me llamó mucho la atención. Esa película me sacudió por el horror que presentaba la película. Esa película se titula 22 de julio. Es una película que relata una historia real de un ataque terrorista en un país llamado Noruega. En este ataque, el terrorista primero puso una bomba frente a un ayuntamiento y luego se trasladó a un campo juvenil, eso fue en el 2011, y asesinó alrededor de 77 jovencitos, niños, adolescentes, que estaban en ese campamento juvenil. Pero lo que fue más chocante para mí es que este hombre, luego de ser apresado y enjuiciado, ese hombre se sentía orgulloso por ese acto que había hecho. Se sentía bien.
le hablaban y se burlaba de la sociedad. Para él, en su autojustificación, sus actos, por más feo que fueran, estaba bien. A ese tipo de persona se entiende que las escrituras revela que esa gente posee una mente reprobada. Una persona con la mente reprobada no tiene la facultad de crear conciencia. Es decir, esa persona actúa de manera deliberadamente y para él nada es nada. Todo le es lícito. Se justifica a sí mismo sus acciones. La autojustificación lo que hace es poner al hombre a justificar sus acciones, sean buenas y sean malas. Y es algo propio del hombre el justificarse. Desde los inicios de la historia del hombre, hemos encontrado cómo el hombre siempre ha buscado a un culpable, a alguien a quien echarle la culpa. Adán, ¿dónde tú estabas? Te he estado buscando. Ay, yo me escondí. ¿Por qué te escondiste, Adán? Porque la mujer que tú me diste no fue mi irresponsabilidad. Fue la mujer que tú me diste. En pocas palabras, Dios no supiste escoger. Y a la mujer, Eva, ¿qué fue lo que tú hiciste? Ah, no, la serpiente me engañó. Es una cualidad del hombre. Es algo propio del hombre. El buscar una manera de justificar sus acciones. Y eso no solamente tiene que ver con el ámbito de las personas que hacen las cosas malas o la gente del mundo, sino que también en el círculo cristiano tenemos personas que pecan deliberadamente, que sabiendo hacer lo bueno terminan haciendo lo malo. Pero antes de hacer lo malo, lo primero que hace la persona es justificar sus acciones. Buscar la manera de encontrarle una justificación para luego, cuando vaya a hacer y cometer el acto, no sentirse acusado por su conciencia. ¿Alguien está aquí? La autojustificación es el intento desmedido de justificar nuestras acciones. Es algo propio de nosotros como seres humanos. Y es importante entender que la autojustificación te roba la sensibilidad. No solamente te roba la sensibilidad, sino que también te roba la facultad de crear conciencia. Una de las formas más efectivas de controlar las acciones del hombre es llevando a esa persona a crear conciencia. Ante el peligro global que estamos viviendo del planeta, medio ambiente, la clave que ellos tienen, la forma que tienen, que han buscado las Naciones Unidas, es llevar a la gente, es llevar a los pueblos, las naciones, a crear conciencia. Pero cuando estamos delante de una persona autojustificable, es imposible llevar a esa persona a crear conciencia. Por lo tanto, una persona autojustificable, una persona que se la sabe toda, que nada más tiene que abrir la boca y tiene 1000 versículos bíblicos para contrarrestarte cómo llevar a esa persona a la salvación. Y el caso es que tenemos muchos hermanitos que se saben la Biblia de tapa a tapa.
La mayoría de las personas que se autodenominan ateo, porque la expresión ateo es una palabra compuesta en su terminología latina, es a, que significa sin, teo, Dios. Es alguien que decide vivir sin Dios, no ser confrontado con la palabra de Dios, poner a Dios a un lado, vivir su vida desmedida. Todo aquel que profesa ser cristiano, pero en sus acciones pone a Dios a un lado. Aleluya. Oh, yo no sabía que el pastor iba a bajar con esa. Estaba esperando como esos mensajitos del pastor, pero hoy el pastor está bajando duro. La autojustificación nos lleva a hacer cosas desmedidas, aún conociendo las consecuencias, aún sabiendo que está mal, aún estando en el liderazgo, aún estando en el pastorado, aún estando en el ministerio, la hacemos porque nosotros autojustificamos nuestras acciones. A su nombre sea la gloria. Proverbios capítulo 16 versículo 2 dice lo siguiente: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Oye bien, todos los caminos del hombre son limpios, pero ¿a dónde? En su propia opinión, en su autojustificación. Así que yo hago lo que me da la gana, que nadie me cuestione, porque al fin y al cabo estoy bien. Yo no peco, yo no robo, yo no miro mujer ajena. Ok. ¿Y las demás cosas que tú haces? Hola. Aleluya, me gusta ese silencio. Aleluya. Me gusta ese silencio. Por eso que Nehemías decía, espérate. Cuando observaba a Nehemías las cosas que pasaba en sus días, ya habían pasado 12 años de ser gobernador del pueblo. Luego que el rey lo había llevado, lo había encomendado a ser gobernador. Y había algo que no permitía a este hombre hacer lo que hacían los demás. Créanme, yo soy de aquellos que creo que es posible de que un cristiano ocupe lugares en la política, pero no es cualquier cristiano. Óyeme bien, es posible que un cristiano ocupe lugares en la política, pero no cualquier cristiano. Porque la política corrompe. Lo único que te lleva a mantenerte firme es justamente lo que Nehemías dijo aquí. Los demás gobernadores atracaron literalmente al pueblo, usaron al pueblo, pero sin embargo no fui así con el pueblo. ¿Por qué? Porque el temor de Dios gobernaba mi vida. Necesitamos el temor de Dios en la iglesia. Necesitamos el temor de Dios. Amazonda y Mazoa. Necesitamos el temor de Dios. El temor de Dios se ha perdido en los hogares.
El temor de Dios se ha perdido en las instituciones. El temor de Dios se ha perdido en las iglesias. El temor de Dios se ha perdido. Hay que recuperar el temor de Dios. Su nombre sea la gloria. Los demás lo hicieron. Los demás atracaron al pueblo. Los demás vivieron del pueblo. Pero no fue así conmigo. Tampoco la gente que estuvieron conmigo. Porque el temor de Dios me gobernaba. Tus acciones, mis acciones, están fuertemente ligadas a la mentalidad que me gobierna. Dile a alguien: según sea tu mentalidad, así serán tus acciones. Siento a Dios en este lugar. Todas nuestras acciones, sea lo que sea que hacemos en la vida, está estrechamente ligado con la mentalidad que te gobierna. Por eso que es importante para nosotros entender que es imposible tener una vida piadosa sin poseer la mentalidad correcta. La iglesia de Corintios, a los corintios, el apóstol Pablo tenía una gran lucha con esta congregación. Una congregación que tenía muchos dones, pero sin embargo había situaciones dentro de esa congregación. Y el apóstol Pablo, para confrontar esta situación, en su primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 2, versículo 14 al 16, le dice lo siguiente: pero el hombre natural, digan conmigo el hombre natural, no es el hombre espiritual, sino que es el hombre natural. Es el hombre que es dirigido por la mentalidad mundana. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Y que son del espíritu. ¿Qué? ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. No es que no quiera, es que no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, digan conmigo, en cambio, digan conmigo, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros, digan conmigo, nosotros, los espirituales, digan conmigo, nosotros, digan conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Dile a alguien: tiene que militar en la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos. Lo que me da de este texto es que el apóstol nos dice que nosotros vamos a alcanzar. Es que ya tú tienes la mente de Cristo. Ya tenemos la mente de Cristo. Pero en ocasiones no queremos operar en la mente de Cristo. Entonces nos convertimos ¿en qué? En hombres naturales. Gloria a Dios. Mientras que el llamado de Dios es que seamos ¿qué? Hombres guiados por el Espíritu, no por las cosas naturales. Por lo tanto, nosotros, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos desde la plataforma de una mentalidad. Según sea tu mentalidad, así serán tus acciones. ¿Por qué? Porque la mente es el lugar donde se producen los pensamientos. Desde la mente se producen los pensamientos.
y cada acción es concebida por los pensamientos. Por lo tanto, el salmista David, entendiendo la facultad que tenía el corazón, la facultad pensativa de crear pensamiento, el corazón. ¿Sabía eso? El corazón, al igual que la mente, tiene la facultad de crear pensamiento. Por eso es que tú ves una jovencita, tú le dices, este muchacho no te conviene. O también una mujer, él es malo, yo sé que es malo, pero es que yo lo amo. Y David, entendiendo eso, él dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y él decía, en mi corazón he guardado tu dicho, tu palabra, para no pecar contra ti. Porque si su palabra está en tu corazón, si su palabra está y domina tu mente, entonces tus pensamientos serán pensamientos alineados a Cristo. Dile a alguien, necesitas operar en la mente de Cristo. Necesitas operar en la mente de Cristo. ¿Qué produce en nosotros la mente de Cristo? La mente de Cristo produce transformación. Número uno, la mente de Cristo produce transformación. Y si observamos a la misma iglesia que estamos hablando, de la cual estamos hablando, la iglesia de Corintios, en la segunda carta del apóstol Pablo a esa iglesia, dice en el capítulo 3, versículo 18, le dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. La expresión de transformación o el proceso de transformación es algo que todo creyente necesita en su vida para crecer y asimismo ser un auténtico representante de Cristo aquí en la tierra. Tú no puedes ser un auténtico representante de Cristo sin haber antes pasado por un proceso de transformación. La palabra transformación es una palabra compuesta. Y la palabra más cercana de la palabra transformación es la expresión metamorfosis. Y la expresión metamorfosis de por sí también es una expresión compuesta de meta y morfo. Morfosis. Esa transformación es la misma transformación que surgió en la vida de una oruga. La oruga decide, por eso que la transformación no sucede en la vida del creyente al azar o porque el pastor o el apóstol predica mensajes lindos, sino que es un asunto de haber creado conciencia y que la persona se haya analizado y decir, tú sabes qué, así como yo estoy, yo no me voy a salvar. Así como yo estoy, las cosas que estoy haciendo, que no lo sabe el pastor, que no lo sabe mi esposa, que no lo sabe el diácono, que no lo sabe nadie, pero Dios lo sabe. Por lo tanto me sujeto y me someto al proceso de transformación. Por lo tanto, la transformación es una acción voluntaria del ser. El primer paso para entrar en un proceso de transformación es que tú mismo, tú misma decidas. Por eso que la oruga en su etapa de oruga andaba en el jardín, y la función de una oruga en el jardín es destruirlo todo, toda la belleza del jardín, todo lo que le ha sido concedido en el jardín. Su función en etapa de oruga es destruirlo todo.
Porque su boca, de su boca, destila una larva. Y eso destruye las flores. Se come también las flores. Pero hay un momento en que la oruga dice: yo siendo oruga, yo tengo un destino de andar arrastrado por el suelo. Digan conmigo: arrastrado por el suelo. Destruyendo todo lo que está en mi entorno, destruyendo mi familia, destruyendo mis recursos, destruyendo el don que Dios depositó en mí. Hello. Digan conmigo: etapa de oruga. Pero la oruga, al autoevaluarse, dice: yo tengo que someterme a un proceso de transformación. Y automáticamente que te sometes a ese proceso de transformación, ya no tienes más nada que hacer, porque el Creador se encargará de producir en ti la transformación. Porque la transformación no es producida por nosotros. Porque cuando la oruga decide someterse, la transformación fue produciendo paulatinamente hasta su totalidad. Pero después que pasa el tiempo, entonces pasa de ser oruga a mariposa. Y esa oruga que una vez era una destrucción del jardín, era una maleza en el jardín, ahora esa mariposa embellece al jardín. Lo que una vez era destructivo, ahora es belleza. Y lo que Dios quiere es que tú pases de oruga a mariposa. La oruga destruía con la boca, mas la mariposa ahora embellece. Su palabra destila belleza del Señor. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? Así que la mente de Cristo, lo primero que hace en nuestra vida es conducirnos a un proceso de transformación. Lo siguiente que hace en nuestra vida es producir obediencia. Si hay algo que lleva al hombre a pecar, a fallarle a Dios, es la desobediencia. Pero cuando tú posees la mente de Cristo, u operas en la mente de Cristo, entonces aprendes obediencia. Aprendes a ser obediente a la palabra de Dios, incuestionablemente. Por eso que el apóstol Pablo decía: todo me es lícito. Oye, todo me es lícito. Eso es lo que es la autojustificación. Todo me es lícito. Pero la mente de Cristo más. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no todo me conviene. Otra vez, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay canciones que tú escuchas que no edifican. No sé con quién estoy hablando. Yo no sé con quién estoy hablando. Pero hay cosas que tú ves que no edifican. Ay, no, que los ojos son curiosos, sí, pero no edifican. Y el escritor de la carta a los Hebreos, haciendo mención de Cristo, el autor de eterna salvación, escribe en Hebreos capítulo 5 versículo 8 diciendo: y aunque era hijo, la H está en mayúscula porque hace referencia a Cristo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Lea conmigo: la mente de Cristo me ayuda a ser obediente.
El tercer punto que produce la mente de Cristo en nosotros es el temor de Dios. Cuando tú operas en la mente de Cristo, no necesitas a un pastor detrás de ti. No necesitas a un diácono detrás de ti. Esos diáconos metiches que se meten en la vida de la gente. Le parecen investigadores privados, detectives. Tú no necesitas a un detective. Porque cuando tú operas en el temor de Dios, operas en integridad y no en honestidad. Espérate. Cuando operas en la mente de Cristo y tienes el temor de Dios, operas en integridad y no en honestidad. Porque la honestidad se manifiesta donde los ojos de la gente te puedan ver. Porque la gente autojustificable no son honestas, porque delante de la gente, delante del mundo, hacen lo que bien les parece, no importa. Pero el honesto, me están viendo. Pero fulano, mira, eso es tuyo. Tú sabes. ¿Sabes cómo justifican eso? No, eso es una búsqueda. Es el nombre que le dan a las acciones delictivas. Es una búsqueda. Yo tengo una búsqueda por ahí. Sí, una búsqueda ilícita. Entonces la persona que no es íntegra, recíbelo por debajo. Nadie me ve. Nadie lo sabe. Y nadie lo va a saber. Pero eso es que tú ves que hay tantas personas que están cayendo hoy en día. Como que nadie lo sabe. Nadie lo va a saber. Pero no hay nada oculta que no ha de manifestarse. Aunque tú guardes una cosa hoy, mañana, en 100 años se ha de revelar. Aleluya. Pero cuando tú tienes el temor de Dios, tú sabes que si doy este paso, Él me está mirando. Si doy el otro paso, Él me está mirando. Si soy justo, Él me está mirando. Si soy injusto, también Él me está mirando. Dile a alguien, el temor de Dios. El mismo escritor de la carta a los Hebreos, hablando de la persona de Cristo, cuya mente necesitamos tener, dice en el capítulo 5, versículo 7, él dice: y Cristo en los días de su carne, digan conmigo los días de su carne, no los días de su espíritu. Sí, porque alguna gente dice que no, eso fue Cristo, porque era 100% Dios. No, aquí me dice que y Cristo en los días de su carne, para decirte que tú también lo puedes. No puedes justificarte, di que no, lo que pasa es que yo no soy Cristo. No, espérate. Fue en la carne. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. Uf, Dios mío. Oye. Y Cristo en los días de su carne. Dame dejarlo ahí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado y hemos sentido que no somos escuchados? Me parece que a mí solamente que me ha pasado aquí. Yo he visto mensajes, personas buscando like y dicen, y titulan el mensaje para que la gente le den: ¿por qué tus oraciones no son escuchadas? La gente quiere saber por qué mis oraciones no son escuchadas. Ahí está la clave. Apúntalo. Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos
y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Al que le podía librar ¿de qué? La muerte. Fue oído. Él clamó. Él suplicó. Él rogó. ¿Pero por qué fue escuchado? A causa de su temor reverente. A causa del temor de Dios en su corazón. A causa de su sujeción al Padre. Por eso que él nunca hizo nada en su nombre, sino en nombre de aquel que lo envió. A causa del temor reverente que él tenía, fue oído. Por lo tanto, concluyo con el mensaje de hoy. El peligro de la justificación, de la autojustificación. Porque la autojustificación nos coloca en una posición de necedad. Nos convertimos en personas necias. Porque cada cosa que hacemos le buscamos una justificación. Si engañamos a la gente, buscamos un texto bíblico y distorsionamos el texto bíblico para poder justificar nuestras acciones. Y tenemos tantas y tantas cosas que podemos hacer para autojustificarnos. Y algo que yo suelo decir, tú puedes escuchar este mensaje hoy y te gozas. Y sales por ahí y seguir tu vida tal como la estás viviendo. Créeme que no es asunto mío. En mi empresa le digo al personal, no es nada personal. Si te llamo la atención por algo que está mal, yo tengo la facultad de llamarte la atención ahora mismo y a poco rato me estoy riendo contigo. Porque no es nada personal. Es un asunto laboral. Mi función gerencial es velar por la empresa. No es nada personal. Yo no lo tomo personal. Y le digo a la persona, si te cancelo, no lo tomes personal porque no es nada personal. Y así mismo, cuando yo predico la palabra. Y confronto a la persona con la palabra. Y si tienes un problema, pelea con la palabra. No tengo nada que ver con eso. Así que en este día tú tienes dos opciones. La primera es tomar la palabra y escucharla y gozarte, brincar y salir de aquí y seguir tu vida tal como está. Y no pasa nada. De mi parte no pasa nada. La otra opción es tomarla, abrazarla y decidir establecer un cambio en tu vida. Que no tiene que ver nada con el pastor, no tiene nada que ver con la sociedad, no tiene nada que ver con nadie, sino con tu vida, tu intimidad con Dios. Porque finalmente, cuando llega el día del juicio final, no van a llamar al pastor, ven, para que me diga a mí qué es lo que hacía fulana. No. Será entre tú y Dios. La palabra está dada. Y tú tienes la capacidad analítica para analizarte cosas que yo no sé de ti, que el pastor no sabe de ti, que nadie sabe de ti. Pero tú sí lo sabes. Lo cierto es que todo el mundo, incluyendo todo el mundo, sin excepción, tiene un demonio. El pastor, yo, todos. Todos tenemos algo
con lo cual estamos luchando. Y si tú no eres uno de esos, gloria a Dios, lo único que hay que ponerte y declararte santo. Todos tenemos una debilidad. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo decía, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Porque el Señor sé en mí. ¿Tú sabes cuál es esa debilidad en la cual el Señor se fortalece? Las debilidades que tú y yo reconocemos delante del Señor. Señor, mi problema es el dinero. Es que yo no puedo tener dinero ajeno en mi mano, como que me da comezón, me da deseo como que de comprarme un pantalón. Señor, ayúdame. Y créeme, te van a ofrecer en las empresas todo tipo de puesto menos el puesto de cajero o de cajera. El Señor te va a ayudar. Señor, es que mi problema son las mujeres, es que no las puedo mirar. A mí me gusta confesar y termino. Yo tenía un problema con las mujeres. ¿Quién? El pastor Pedro, sí. Sí, yo era muy mujeriego. Sí. Y cuando yo me convertí, yo entendía que era mi debilidad. Le dije, Señor, de rodillas, en silicio, yo reconozco que soy mujeriego, que mi debilidad son las mujeres. Te pido, te ruego, que me dé corazón para una sola mujer. Aleluya. Desde entonces, mi mirada es para una sola mujer. Gloria al Señor. Si logras reconocer tu debilidad y pones esa debilidad en la mano del Señor, te convertirás en un excelente representante de Cristo aquí en la tierra. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos. El peligro de la autojustificación.